Bueno, ahora son 23 los minutos que pasan de las 9 de la mañana. Esta mañana que está lluviosa, húmeda, bastante inhóspita para salir. Estamos bajo advertencia, mucha lluvia. Así que bueno, andar con cuidado. Es con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Además, le agradecemos la deferencia que nos acompaña esta mañana. Es que vamos a entrevistar a partir de este momento a la señora ministra de Industria, Energía y Minería, doctora Fernanda Cardona. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Un bien, saludo bien, muy bien. a todos. Tenemos una lista bien grande de temas, vamos a intentar colocarlos Me todos. imagino. Su viaje a Neuquén, qué pasa con el hidrógeno verde. Y se me ocurre preguntar, yo qué sé, 31 de marzo, ¿qué pasa con los combustibles? Bueno, la decisión se va a comunicar, calculo que esta tarde, mañana. Claro, pero como le hemos invitado ahora en la mañana, estamos intentando tener un adelanto, ¿verdad? Tienen la primicia. ¿Qué va a pasar? Que no va a subir la nafta. Ajá. Y vamos a dar un porcentaje de descuento en el gasoil. Considerando los informes que hemos tenido y un poco lo que venía haciendo hasta este momento la metodología de trabajo para no modificarla, porque entendemos que tenemos que trabajar rápidamente en que la que está establecida por normativa se modifique. Así que... ¿Cómo es eso? Sí, vamos a proponer seguramente un instrumento legal que de alguna forma modifique lo que tenemos vigente, porque el margen que hoy tenemos en la normativa nos habilita solo cambiar de un mes a dos el precio de paridad de importación, es decir, en vez de considerarlo todos los meses, podría considerarse bimestralmente, y entendemos que eso no cambia, digamos, en la cuestión de fondo, lo que realmente tenemos que trabajar de lo que es la cadena de valor de combustible, los elementos que integran esa cadena de valor que no se trabajaron, y entonces vamos a proponer oportunamente, trabajándolo con el Ministerio de Economía y Finanzas, un instrumento, una herramienta legal seguramente que modifique ese plazo. Entonces, si entiendo bien, en mayo, ahora se mantienen y baja el gasoil. ¿Qué porcentaje del gasoil más o menos? Un 1,5 aproximadamente. Okay. Se está firmando en esta tarde el decreto. Bien, eso va a cobrar vigencia a partir de ahora de abril. Entonces, por lo que entiendo, en mayo se va a mantener esta misma cifra. Sí, la idea sería eso y tratar de trabajar fuertemente y rápidamente en tener una herramienta que nos permita trabajar a nivel del Poder Legislativo una modificación que sea más de cuestión de fondo de lo que la LUC estableció, porque entendemos que si bien se estableció un discurso alrededor de lo que es el precio de paridad de importación, nunca se trabajó en estos años lo que es la cadena que les decía, todos los elementos que tiene la cadena de combustible. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar en concreto para, bueno, y fíjense que el precio que llega al público es un precio que primero está considerando primero el precio de paridad de importación, que es una referencia. Esa es la primera aclaración que tenemos que hacer. No entendemos que esté mal, creemos que está bien tener un precio de paridad de importación como referencia, pero no fija el precio final. No obliga. Ni obliga ni fija, y, entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay que considerar los tributos, los impuestos que se generan en lo que es la cadena, lo que se le paga a los sellos, a las distribuidoras, lo que se le paga a los estacioneros, que además tienen impuestos en cada parte de la cadena que les estoy comentando, y toda esa parte de metodología hasta ahora no se trabajó jamás. Es decir que solo con variar el precio de paridad de importación y les diría que comparar cómo trabaja ANCAP o cómo refina ANCAP y cuál es el precio que ANCAP termina quedando en planta, digamos, con un importador que sea bueno o que se entiende que es un eficiente importando, no es lo que tenemos que tener como referencia final para después terminar de fijar un precio de venta al público. Entonces, entendemos que tenemos que trabajar con los sellos, con los estacioneros, con los transportistas y ver toda la cadena que tiene que ver con los impuestos para ver si tenemos un mecanismo que realmente sea disruptivo, que cambie la realidad que tenemos con el transporte. ¿Pero le va a bajar el porcentaje a los sellos y a los...? Se va a conversar con cada uno de ellos, cosa que no ocurrió hasta ahora. ¿Qué apertura hay justamente para esa conversación? Yo creo que mucha, y te cuento por qué. Ya tuvimos reuniones con las cámaras y con los sellos, incluso antes del 1 de marzo. Es decir, fue una de las primeras reuniones que tuvimos en la transición, fue con ellos. Entonces, ni que hablar con los trabajadores y trabajadoras, con los transportistas, y tenemos claro que es una agenda que tiene que ser absolutamente rápida. Eso es así. Lo que sí decimos es esto de quitemos la trascendencia de lo que es el precio para importación. Políticamente se estableció una discusión que estaba alrededor de ese titular
y no es el titular importante cuando uno ve el precio final del combustible. Y otra ¿Qué consulta. plazo se ha marcado para terminar esta conversación de temas importantes, ¿no? Como los porcentajes, como impuestos, que hasta ahora esas ecuaciones no se han podido cambiar? No, porque entre otras cosas, fíjense, una de las... Cuando uno se pone a estudiar hacia adentro de la cadena, a mí una de las cosas que me llamó más la atención es, fíjense que el gobierno saliente estableció un precio de paridad de importación a considerar mensualmente. Y sin embargo, muchas de las paramétricas que están dentro de lo que yo les conté, es decir, a los sellos, a los transportistas o a los estacioneros, por ejemplo, se fijan o bimensualmente o con más meses. Entonces, las propias paramétricas dentro de la cadena cambian están desfasadas absolutamente. Entonces, yo creo que, en esto que me preguntaban, el diálogo es absolutamente oportuno. Por supuesto que no se puede tomar ninguna decisión sin conversar con cada uno de los sujetos que integran esa cadena, de los actores, pero sí considerando, ellos lo tienen claro, sabemos que lo tienen claro, y están absolutamente dispuestos a conversarlo porque así me lo expresaron en las reuniones que tuvimos. Más allá de la conversación, eso va a llevar a una negociación. Usted decía, cada uno de esos sujetos tienen sus intereses. ¿Qué tiempo cree que les va a llevar estos encuentros, estas definiciones? Y mientras tanto, ¿se va a seguir fijando como hasta ahora? No, es que no tenemos, mientras no tengamos una herramienta que modifique la LUC, por lo tanto tiene que ser una herramienta del tenor que sea legal. Claro, pero ¿pueden hacerlo una vez por mes o dos? O 2 veces, exactamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, eso vamos a ir viendo a partir de lo que es el precio de paridad de importación por mes y de los números de ANCAP, que como ustedes sabrán también, como en todas las empresas públicas, están cerrando sus balances y se van a comunicar. Entonces, nada de esto puede nada puede definirse si no se considera también los números de ANCAP. Como hacía también desde ese lugar el gobierno saliente, esas eran sus declaraciones cuando se le preguntaba del tema. Está bien que sea así y por lo tanto seguiremos definiéndolo así mientras no tengamos un instrumento distinto. En paralelo a esto es que yo les comento que van a estar las reuniones con los actores involucrados y vamos a trabajar rápidamente en un mecanismo legal que modifique eso. ¿Ese mecanismo prevé qué plazos para reajustar el precio del combustible? Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es, esto es un esbozo de lo que hemos discutido a nivel de Economía y Finanzas y de Presidencia de la República. No está definido todavía, pero entendemos que un escenario de mínima es de 6 meses. Y considerando lo que le decía, los elementos, y por supuesto que antes de tener esta propuesta legal, estas conversaciones con los actores de la cadena tienen que darse en paralelo o antes. ¿No hubo margen en esta oportunidad para poder bajar la nafta? Hay una tendencia a la baja, ¿no? Sí, pero nosotros entendemos, estamos en un momento muy particular en lo que les decía, de lo que es la discusión de fondo de cómo se fija el precio final del combustible. Entonces tenemos que tener ese margen porque, como les digo, tenemos que tener en cuenta los números de ANCAP. Entonces, hasta que ANCAP no cierre su balance, que por ahora viene dando pérdida en el 2024, y bastante, nosotros entendemos que teníamos que tener seriedad y responsabilidad. ¿Cómo? ¿Por qué está dando pérdida ANCAP en el...? Y bueno, porque tiene que sacar la cuenta de cómo le ha ido en esta realidad, como que hay un tema muy puntual, ustedes que me están preguntando de combustibles. Hace poco la saliente ministra Facio hablaba de unos 500 millones de dólares de ahorro a la gente por no haber subido el precio de los combustibles. Esos 500 millones que habló, se le está sacando a ANCAP. Es decir, eso sale de algún lado. Entonces, lo que decimos es, tenemos que ser serios y que cuando hablamos de combustible no hablamos solo de precio de paridad de importación, porque como les decía, es el primer eslabón en la cadena de cómo se fija el valor final. Para nosotros estamos a un mes, ¿no? Hoy cumplimos un mes en la gestión. Entonces, nos estamos dando este tiempo de dar una señal, sobre todo que estamos en un momento de cosecha, de zafra, del tema de arroceros, de regantes. Entendemos que el gasoil tenemos que dar ese mensaje de que realmente nos preocupa el tema y que queremos acompañar el tema productivo, pero también tenemos que tener ciertos márgenes, como pasaba en el gobierno saliente, en el sentido de se consideran varios números a la vez y no solo el precio de paridad de importación. Ya que lo mencionó, doctora, perdóname, Lore, lo acaba de mencionar, hace un mes que estamos en el gobierno. La transición en particular del Ministerio de Industria, no sé si complicada, pero estuvo medio peliaguda, ¿no? Porque gente de licencia, como que no tenían mucha información. ¿Con qué panorama, efectivamente, ahora usted está en condiciones de decir con qué panorama se encuentra el Ministerio?
Bueno, es un ministerio que es chico comparado con otros ministerios. No llegamos a 350 funcionarios y funcionarias. Tenemos un 0,2 del presupuesto nacional para las áreas que abarca estratégicas, que como dice el nombre, no son solo industria, energía y minería, sino que también tenemos aplicaciones nucleares, tenemos Dinatel, que es la parte de telecomunicaciones, tenemos marcas y patentes, es decir, tenemos áreas que son estratégicas para Uruguay y por lo tanto el ministerio como tal siempre fue un ministerio chico comparado con lo que realmente tiene que trabajar. Una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, una de las direcciones, tenemos 9, ya tiene gastado todo el presupuesto del 2025. ¿Cuál dirección? La dirección Dinatel es una de ellas. No les quiero decir mal porque estamos cerrando los números trabajando para el presupuesto y para la rendición de cuentas. O sea, se gastó todo lo del 2025, esa dirección solo. Sí. O sea, se va a pedir un refuerzo presupuestario. Bueno, veremos cómo vamos a hacer. Por eso les digo que estamos trabajando todo a la vez en esto de lo que ustedes planteaban, que fue una información que entiendo que fue incompleta. Yo lo dije en otras salidas a prensa con colegas de ustedes. Creo que fue incompleta. Nosotros en diciembre le dejamos a la ministra Facio alrededor de 60, 70 preguntas específicas y nos contestaron 15, no más de 15, 20. ¿Y no hay ninguna argumentación que explique por qué Dinatel gastó todo su presupuesto en marzo para todo el 2025? No lo tuvimos, como tampoco tuvimos el aviso de que Yazaki iba a cerrar en enero y nos íbamos a quedar con 1.100 personas sin trabajo. A mí en las reuniones de transición no me lo dijeron. Después, cuando tuve informes ahora en este mes, tomé conocimiento de que Yazaki era la 5ª empresa de autopartes que cerraba en el quinquenio. No fue la primera. Entonces, con este panorama que nos encontramos, y este panorama no nos tiene que digamos, desacelerar en las medidas que tenemos que tomar. Tenemos que tomar la gestión, responsabilizarnos con lo que tenemos. En algún momento el ministro Gabriel Ordóñez lo había dicho, tenemos que ser muy creativos con la realidad que tenemos, porque la plata que está es finita. Bueno, justamente yo le quería preguntar, en este panorama y con esa premisa de en poco tiempo hacer un movimiento que implique inversiones y un crecimiento de la economía, desde industria, ¿qué se está pensando en ese sentido? Nosotros hicimos varios ejes en lo que fue el 7 de marzo, hicimos anuncios de varios ejes. Yo creo, en lo personal, que en este poquito tiempo que tenemos, o lo que es más rápido, tiene que ver con estas charlas y con estas reuniones de destrabe de temas bien particulares, no solo en Montevideo, sino a nivel del territorio. Ya tuvimos reuniones con las referentes territoriales de todo el país y creo que mientras trabajamos a nivel de gabinete con medidas más de mediano y largo plazo, nuestra ayuda en este momento es esto de qué reuniones tenemos y qué podemos destrabar ya con los instrumentos que tenemos, con los fondos que ya tenemos, a dónde los redirigimos. Y estas reuniones que tenemos con la industria láctea, con la industria frigorífica, con todas las que nos generaron esta preocupación y ocupación en enero y febrero, porque encontramos cuál era la realidad de esa industria. Sin perjuicio de eso, como les decía, hay que trabajar en paralelo en la rendición de cuentas, en el presupuesto quinquenal y trabajar muy codo a codo, que lo hemos hecho, no solo con Economía y Finanzas, sino con la OPP, que también tiene todo un programa de centralización territorial. Y que tenemos que ver además los instrumentos que ustedes dicen es, bueno, cómo traemos las inversiones. Ya tuvimos reuniones con empresas que de alguna manera están queriendo proyectarse y hacer plantas en Uruguay. ¿De qué rubros? ¿De qué rubros? Autopartes es una, metalurgia es otra. Entonces, estamos viendo lo que está en cartera en este momento y lo que podemos tomar la decisión ya para poder ayudar a estas decisiones. Con el Ministerio de Trabajo trabajamos el tema de los perfiles de la gente que quedó sin trabajo, justamente para ver qué capacitación se le daba. Ministra, después hay otros temas que están a medio camino, ¿no? Uno es la planta de hidrógeno verde en Paysandú. ¿Cuál es el interés de ustedes? ¿Es seguir? ¿Lo van a apoyar? Estuvo el gobernador de Entre Ríos la semana pasada reunido con Yamandu Orsi. ¿Cuál es el plan? Y tuvo reunión conmigo también, y con el ministro Ortuño y con el canciller Lubetkin. Bueno, la primera definición de decirles, y esto va tanto para la ciudadanía como también para los equipos técnicos del ministerio, que también fue una de las preguntas que nos hicieron como trabajadores y trabajadoras, es el hidrógeno como herramienta. Nosotros no estamos diciendo que no al hidrógeno como herramienta. Lo que estamos diciendo es
cada proyecto que surge, sobre todo a nivel nacional, o que tiene envergadura nacional, como es el caso del de Paysandú o Tambores, hay que considerar los tres ejes que estamos defendiendo, que es no solo lo económico, sino lo social y lo ambiental. Y eso va a pasar inexorablemente en esta gestión, no importa en qué proyecto del gabinete. Ese triple impacto que ustedes dicen. Es el triple impacto que manejamos. Y en ese sentido, y por supuesto, vamos a seguir trabajando para que todos los vectores de energía que sean posibles a mediano y largo plazo, Uruguay no quede atrás. Uruguay tiene que volver a posicionarse en vanguardia, en tomar decisiones que tienen que ver con temas de energía y telecomunicaciones. Entonces, ¿esto sigue? La empresa está, les diría que reformulando el proyecto. Ya tuvimos reunión con la empresa. Yo había tenido ¿Más chico va a ser? No sé si la palabra es más chico, bueno, sino que inversión. Está considerando... No, la inversión no la tocaron. ¿Una mudanza de la planta? Que bueno, es lo que fue una reingeniería. Una de las cuestiones que estamos planteando es la reingeniería de la planta por el tema, no solo por lo que están planteando a nivel de Paysandú, también de asociaciones civiles y la ciudadanía que también está preguntando el tema ambiental, sino también por esta información y por las reuniones que hemos tenido con el gobernador de Entre Ríos, en esto de ser serios en la comunicación oportuna. Ustedes recordarán que el presidente de la República saliente, Lacalle Pou, anunció esto hace más de 2 años en Paysandú. Anunció las inversiones, el monto de inversiones y la cantidad de empleo. En ese momento, tanto como ahora, el proyecto no era una realidad. Era un proyecto de escritorio. Pero entonces que no era una realidad. ¿Sigue siendo de escritorio? Sí, no es una realidad? Por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Lo único que se movió en estos meses fue la recategorización de los suelos que se votó en la Junta Departamental de Paysandú para habilitar que oportunamente, si la planta se empieza a hacer, los suelos tenían que tener una categoría diferente. En el resto no hay nada definido, ni la decisión de inversión, ni todavía la financiación. Y una de las cosas que preguntamos, que es bastante obvia, pero que está bueno comunicarlo a la ciudadanía, es ¿quién iba a comprar lo producido de ese hidrógeno? Eso es tener las puntas del negocio sabidas por el gobierno, es el ABC de cualquier proyecto. Ahora, decir, ministra, ¿qué costo tiene? Disculpe, déjame terminar esta partecita para poder completar. ¿Qué costo tiene realmente elaborar hidrógeno o algún derivado del hidrógeno? Si realmente hoy cierra a nivel mundial, hoy no está cerrando, en Alemania mismo no está cerrando. Entonces, se está siguiendo, Europa lo sigue de cerca, Uruguay formó parte de esa discusión y tenemos que seguir formando parte de esa discusión, pero hoy todavía los costos de producir hidrógeno no cierran. Y la otra punta del negocio es quién te compra, ya sea el hidrógeno o el derivado del hidrógeno. Esa parte tampoco estaba cerrada con GIF y es uno de los temas que están manejando la empresa. Usted dice, ministra, que la inversión sería igual, esta multimillonaria, allí en Paysandú. Ortuño hace algunas horas declaró, hoy el proyecto se encuentra en una etapa de reescalación. Ya no estamos hablando de estos portes que se esperaban originalmente y que rondaban, en fin, la cantidad de energía que iba a ser menor la escala y que por tanto la inversión iba a ser menor. No sé, a ver, capaz que se refirió, el ministro Ortuño se refirió a la reformulación de ingeniería de lo que es la planta, que realmente es distinta y que entendemos, por lo que estuvimos conversando con la empresa hace 10 días, va a requerir padrones distintos y más chicos. Eso es una cosa. Ahora, una cosa a aclarar también, para completar también lo que dice el ministro Ortuño, es esto está pensado en bloques. Es decir, lo primero que se haría sería el primer bloque, que iría del 2026 al 2028, y después seguirían bloques sucesivos, por lo menos 2 más. Entonces, tal vez se estaba refiriendo a que en esta primera etapa lo que dijimos es, seamos claros con cada etapa, tengamos claro cuál es la ingeniería del proyecto y estos vectores que les comenté yo, que tienen que ver con lo económico, con lo social y con lo ambiental. Por supuesto que tenemos claro que si genera empleo, bienvenido es en el litoral y en Paysandú, que tanto desempleo ha aumentado en estos últimos años, pero lo que sí tenemos que ser, como les decía, serios y responsables es, los proyectos tienen que tener esa validación del triple impacto y eso es
y es una condición sine qua non en el gabinete que el presidente Orsi acompañe. Cardona, ¿qué se está pensando a propósito del gas natural, que usted viajó a Argentina? ¿Se le pretende dar un reimpulso a ese combustible? ¿Cómo se va a trabajar? Sí, nosotros tenemos infraestructura. Uruguay tiene infraestructura desde hace muchísimos años, no solo en los gasoductos, sino que tenemos la planta de ciclo combinado en el departamento de San José, que funciona con fuel oil, pero también con gas. Si nosotros tuviéramos gas disponible de Argentina a un precio que fuera beneficioso para Uruguay y para Argentina también por la proyección que está teniendo Vaca Muerta en lo que va a ser la producción de gas, sería el combustible ideal en la transición a la descarbonización. Es decir, Uruguay fue hacia la línea de las renovables, Uruguay es conocido mundialmente por las renovables que tenemos a nivel eléctrico y tenemos un promedio de abastecimiento de la demanda nacional de alrededor del 96-97% por año, salvo el año de la sequía y puntualmente. Pero desde el 2016 esa realidad lo define a Uruguay. Ahora bien, no nos podemos cerrar a tener otros vectores energéticos o otros recursos energéticos posibles, y el gas es el natural, es el que tendría que haber sido siempre, porque siempre va a ser más barato. Pero diferentes aspectos han hecho que el gas natural haya quedado como reducido y estancado. Bueno, diferentes aspectos tienen que ver con las coyunturas de los países, ¿no? No solo con la decisión a nivel de Uruguay, sino también con lo que pasaba con Argentina. Nosotros no teníamos la posibilidad de tener un contrato firme con Argentina, y cuando digo esto quiero decir que podamos tener una cantidad sabida a un precio sabido por determinado tiempo. Ahora sí se podría. Y ahora podríamos llegar a eso. Pérdidas de 21 millones de dólares en los primeros 9 meses de 2024. Estoy hablando de ANCAP Portland. ¿Qué van a hacer con ese tema? Que ha sido un lastre para el país. Bueno, no, yo no sé si le diría lastre para el país. Bueno, no se ha podido hacer algo distinto. Bueno, pero también es verdad que yo les cuento cómo me quedé con la imagen que me quedé cuando me fui en el 2019 siendo directora general del Ministerio de Industria, y donde habíamos empezado a ordenar mucho el tema Portland y haberlo trabajado a nivel de las 2 plantas que tenemos. Hoy funciona casi solo una, les diría, y la otra no. Había habido una inversión importante en el horno, como es conocido también por ustedes. Y a mí lo que me pasó cuando vine ahora este mes al ministerio, les voy a contar qué me pasó. Sentí que me perdí una parte de la película. Porque cuando vi que una planta estaba cerrada por completo, que no se había generado nuevos negocios, ni tampoco, creo que tampoco se analizó la posibilidad de nuevos negocios. Y sin embargo vemos que hay algunas plantas privadas o empresas privadas que sí venden Portland. Entonces lo que estamos haciendo ahora es estudiar la situación prontamente, porque además nos pasa lo mismo con otros temas de ANCAP o del Estado en general. No tenemos los tiempos para estar un año debatiendo sobre el tema. ¿Opciones? Bueno, opciones son esas. Primero, ver el estado de la planta. Segundo, ver qué cantidad de gente nos queda trabajando ahí y cuánto es el derrame o cuánto sería el perjuicio si seguimos perdiendo puestos de trabajo en los departamentos. Y lo otro son los nuevos horizontes de negocio que podemos tener, vinculado incluso con proyectos del propio gabinete entrante que tienen que ver con vivienda, por ejemplo, con compras públicas, que fue otro tema que yo planteé. El gran tema era que era un precio más alto que los privados y un costo de producción muy alto, ¿no? ¿Eso se puede mejorar, esa cuestión? Bueno, estamos en esto que les decía, estamos trabajando, ya tuvimos reunión con los trabajadores con la federación y con los sindicatos, y estamos esperando también que ingresen las nuevas autoridades de ANCAP. Acuérdense que esto lo estamos haciendo en paralelo, habiendo ingresado esta ministra con los directores, con las autoridades del ministerio, pero nos están faltando todavía que las empresas públicas estén conformadas en su totalidad. Entonces, si bien estamos adelantando reuniones y posibilidades de negocio y realidades de diagnóstico, también es verdad que tienen que estar todos los directorios conformados para empezar a tomar decisiones. Ministra, bueno, tenemos que terminar, nos han quedado algunos temas, así que seguramente tendrá que volver, porque bueno, nos quedó preguntarle yo qué sé, reducción de la jornada laboral en la industria, si va a seguir buscando no petróleo en algunos lugares del Uruguay, pero bueno, lo conversaremos más adelante, ¿te parece? Cómo no, un gusto. Y gracias por el adelanto esto de que no suben los combustibles. Tienen la primicia. 1,5 dijo, 1,5 el gasoil. Lo tenía el viernes, se trabajó a nivel del Ministerio de Industria.
les está cerrando con economía y finanzas, y eso fue lo conversado el viernes. Ok, Fernanda Cardoso, muchas gracias. Gracias a ustedes.